Y bueno, lo mismo en el fútbol, ahora se acepta con normalidad lo que antes no se aceptaba. Hay una calle de Leblon, o Ipanema, no me acuerdo, creo que está en Leblon, en Río, que se llama Epitácio Pessoa. Y Epitácio Pessoa fue presidente de Brasil, y en su homenaje hay una calle con su nombre. Pues este presidente de Brasil en el año 1921 prohibió que hubiera jugadores negros en las selecciones brasileñas. Con lo cual Brasil perdía. No hubiese contado con Pelé. Y no, y además menos. perdía los Sí, partidos, sí. porque los mejores jugadores eran negros o mulatos. Y Epitácio Pessoa lo prohibió porque no quería dar mala imagen en el extranjero. Van a pensar que somos un país africano, decía. Bueno, Uruguay fue el primer país que tuvo negros en su selección nacional, por cierto. Chile hizo una demanda contra Uruguay cuando ganó el campeonato sudamericano, en 1919 o 20. Chile le impuso una demanda diciendo que había puesto jugadores africanos, por lo tanto jugadores extranjeros, porque había 2 negros, que además jugaban estupendamente bien. Y la gran estrella uruguaya en las Olimpiadas del 24, 28, en el campeonato del 30 fue un negro, José Leandro Andrade, el conquistador de París. Era la primera vez que Europa veía un negro en las canchas de fútbol. Y ahora es de lo más común, de lo más normal. Tanto que, como te digo, las selecciones nacionales europeas están llenas de negros, que uno dice, ¿pero cómo? Había tantos negros en Francia, en Holanda, en Inglaterra. Qué raro, ¿de dónde salieron? Son héroes por un rato. El Uruguay es una taza de oro donde habita la nostalgia. El Uruguay es una taza de oro donde habita la nostalgia, donde se cuentan historias cortadito de por medio en la esquina de algún bar. ¿Y cómo ves Uruguay? En el fútbol, También. en general. En general. Yo creo que está viviendo, bueno, horas de mucha expectativa en el fútbol y fuera del fútbol. O sea, vamos a ver cómo nos va en el Mundial y vamos a ver cómo nos va en la vida, pero en todo caso hay una cierta energía de cambio que está acá desatándose y que creo que es positivo, es bueno que ocurra. Y me parece que Mujica es la persona indicada para encarnar esa esperanza colectiva. ¿Pudiste dialogar con él? Después que fue presidente, no. No, antes. Antes sí, varias veces, claro. Es un hombre llano, muy simpático, muy agradable, sencillo, sincero, lo que en política a veces se paga caro, porque es un hombre que dice lo que piensa. Y en política hay que saber callar, hay que saber guardarse. Y lamentablemente, según los especialistas, también hay que saber mentir. Y eso a Mujica creo que no le va mucho. Pero le va bien con él, digamos. Dormir en paz con él. Ah, dice, sí. Dice lo que él piensa. Lo que decía la frase aquella de Lincoln, ¿no? De Abraham Lincoln, cuando parecía que perdía la guerra del sur contra el norte, o sea, la guerra del sur esclavista contra el norte, encabezado por el presidente Lincoln. Y hay un momento, en el segundo año de la guerra, que parece que la pierden. Y la gente empieza a hablar mal de él. Él se siente solo, bastante solo. Y un día se cuenta que estaba en la puerta de la Casa Blanca, sentado, y pasa alguien y le pregunta: ¿cómo se siente usted, presidente? Lo están atacando mucho. Sí, dice, me están atacando mucho, pero me siento bien con alguien que es alguien, en fin, que me interesa mucho la opinión, y ese alguien es el que me mira desde el espejo cada mañana cuando me lavo la cara. Con ese se lleva bien. Y con ese se llevaba bien. ¿Y en la literatura uruguaya qué pasa?
En la literatura Sí. uruguaya. Bueno, eso no te puedo decir porque como decía un amigo mío, me comprenden los coroneles de la ley. Bueno, sí. Entonces, no, este país tiene una tradición literaria muy fuerte, rica, muy viva y que se mantiene viva en todos los niveles, no solo en los niveles más conocidos, que son los de la literatura que se transmite en forma de libro, pero también es un país con una riqueza cultural indudable y bueno, y esa riqueza sigue viva en todas sus múltiples manifestaciones, a veces hasta en las letras de las murgas, que son muy ingeniosas. ¿Te gustan las murgas, no? Algunas, sí. Algunas. No es una especialidad mía la murga, pero sí me gusta y me gusta, por ejemplo, el carnaval también en Cádiz, que es el papá del carnaval uruguayo, porque las murgas uruguayas provienen de Cádiz. Y después el resto es todo negro, digamos, viene de la riquísima tradición cultural negra que tiene este país, que no es consciente de que la tiene, pero que la tiene en todo. En el fútbol, como te decía recién, que fue un país profético. En su música la tiene. En la música, en todo, en la comida, en todo. Se manifiesta de múltiples maneras, aunque la población negra es ahora muy reducida en relación a lo que fue. En Argentina virtualmente desapareció, pero había muchos negros en Argentina. Lo que pasa es que después fueron carne de cañón en las guerras y bueno, y ahí se fueron muriendo y acabaron. Dos ausencias intelectuales, mucho más que dos, pero para nombrar dos, Onetti y Benedetti. Sí. Ellos me ayudaron mucho a mí. O sea, yo tengo una deuda con los dos, una deuda grande con los dos. Tuve la suerte de ser amigo de los dos. Y cuando empecé a escribir, la verdad es que encontré... ¿Qué secretario de redacción de Marcha? ¿A qué edad? 19. Y digamos, si uno voy a ver si esto no es una exageración. Si alguien puede pensar que Marcha fue el medio intelectual más importante de América Latina, ¿está diciendo la barbaridad? No, yo creo que es verdad que fue un periódico que marcó profundamente la evolución de un pensamiento latinoamericanista, la toma de conciencia de esta región del mundo como una región con palabras propias para decir, que no fuéramos eco de voces ajenas. Y eso fue en gran medida obra de Carlos Quijano, el director de Marcha. Otra ausencia. Y otro que también me ayudó y me enseñó mucho, don Carlos. Yo trabajé a su lado mucho tiempo, ahí en Marcha. Después me fui a dirigir el diario Época. Él se enojó cuando me fui. Yo tenía 22 años cuando fui a dirigir el diario. Y después, bueno, las vueltas de la vida, volví a Marcha y él me llamaba el hijo pródigo. Tengo muchas cartas de él, mi querido hijo pródigo. La verdad es que él me enseñó mucho también. Me enseñó a practicar un periodismo valiente, que ni se vendía ni se alquilaba, un oficio casi sagrado, para él sagrado, sin ninguna duda sagrado, y que tan sagrado era que por muy poco que uno ganara en dinero, porque los sueldos de Marcha eran modestísimos, teníamos los miembros de la redacción, toda la banda que seguíamos a don Carlos, teníamos la obligación de escribir mucho mejor que los que ganaban muchísimo, porque en definitiva nosotros encarnábamos una función del periodismo que era bien diferente de la profesional. No lo hacíamos por la plata, lo hacíamos por cosas que eran más importantes que eso. Y a veces el viejo decía frases, le decían don Quijano de la Marcha a don Carlos, y era una figura así como de hidalgo caballero, una figura de otros tiempos. Y entonces a veces decía frases. Yo entré a los 19, él me hizo jefe de redacción, porque en realidad era eso en esa época, ¿no? A los 19